Conclusión del libro de sabiduría. ¿Qué he aprendido y qué lecciones me he llevado de este libro? Pues mirad, para comenzar, hay algo que poco a poco, sin darme cuenta, he ido viendo, y es que te va recordando que hay que acoger a todos. O sea, la palabra es a todos, amar a todos, acoger a todos. No a una serie específica de personas, sino se nos llama a eso, a amar a todos. Por otro lado, recuerdo cuando comencé a estudiar sabiduría y antes de empezar a estudiarlo, cuando leía el título y decía, seguro que este libro habla de sabiduría, de qué es la sabiduría. Y efectivamente, sí que es verdad que en Proverbios nos habla sobre la sabiduría, sobre qué es, más enfocado al temor de Dios, que va muy, pero que muy ligado. Pero en este libro te la va describiendo muy a detalle, es decir, le da plenitud muchísima más de la que ya tenía a Proverbios. Desde luego que este libro nos demuestra esos beneficios, esa importancia que tiene la sabiduría, y al igual que tenerla, es importante pedir la sabiduría. Y esto es algo interesante porque la sabiduría nos acercará a Dios y todo lo que nos acerca a Dios nos aleja del mal. De modo que, dicho esto, vamos a empezar con las partes en las que divido estos capítulos, estos cierres, estas conclusiones de los libros, que primero es ver cómo las personas describen a Dios, cómo nos lo presentan las diferentes personas, luego qué hace Dios, qué nombres se le da, y por último voy comentando punto por punto las lecciones de forma muy breve que he aprendido. Por lo tanto, comenzamos con Dios es. En este libro hemos visto que Dios es misericordioso, que es paciente, Él te espera. Nunca digas, no, es que ya con la edad que tengo, ¿para qué volver a Dios? O ya no sirve con lo malo que he sido. No, es que Él es paciente y misericordioso. Entonces, nunca es tarde para que tú vuelvas a Dios, nunca es tarde para pedir perdón. Él es bondadoso, bueno, es vida, es creador, es justo. Le decían, todo lo gobiernas con justicia, y Él busca la justicia ante todo. De hecho, se nos llama a ser justos, a practicar la justicia. Dios es santo, omnipotente, todopoderoso, eterno, guía, protector, defensor, único, verdad, salvador, libertador, fiel y generoso. Estos son los conceptos que más han destacado sobre Dios en este libro. Obviamente, definir a Dios es limitarlo y esto no es lo que pretendo, pero sí que lo que pretendo es conocerlo poco a poco. Y esto, como lo siguiente que os voy a comentar, me ayuda a conocerlo poco a poco. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? En este libro nos han contado que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, que Dios cura, que libra de todo mal. Dios sacia al hombre, nos alimenta. Cuando el hombre necesitaba ser saciado, allí estaba Dios proveyendo de todo lo necesario e incluso más. Dios nos da muchísimo más de lo que necesitamos. Dios no hizo la muerte ni se alegra de la destrucción de los vivientes, ya que no tendría sentido porque Dios todo lo creó con un propósito. Tú estás creado con un propósito, por eso eres tan infinitamente importante. Entonces, Dios creó todo para que subsistiera. Y con lo que os comentaba del propósito, ¿cuál es el propósito con el que fuimos creados? Para la inmortalidad, y nos hizo imagen de su mismo ser. Entonces, luego ya viene que el hombre tiene esa libertad gratuita que nos da Dios, porque Dios nos da libertad y respeta esa libertad. Entonces, ya nosotros decidimos lo que hacemos y ya fue pues a raíz de ahí cómo entró el pecado, pero Él siempre nos da esa libertad. Pone a prueba, cuida de todos por igual. Ahí está eso del todos, que no es una serie de personas, que somos todos. Es un Dios de acciones, es decir, que Dios habla, pero hace más
que habla. Aprecia y recompensa el esfuerzo y el deseo de adquirir sabiduría. Es quien guía a la sabiduría y quien dirige a los sabios. Vemos ahí esa relación que hay entre Dios y la sabiduría, ya que en Proverbios vimos que la sabiduría está desde el principio de los días, está con Dios desde ese mismo instante. Dios concede el verdadero conocimiento. Él te hace ver las cosas tal como son. Él te enseña qué es verdad y qué no. Dios está en control. Reguló todo con medida, número y peso. Él demuestra que puede salvar de todo peligro. Aborrece igualmente al impío y a su impiedad. Y dicho esto, también destaca la importancia de la palabra de Dios. Nos lo subraya, nos lo recuerda, que la palabra de Dios todo lo sana, que mantiene a los que creen en Él. Y nos habla sobre la presencia de Dios, que Él está siempre ahí a nuestro lado, independientemente de lo que le hagamos. Podemos fallarle 1001 veces que Él sigue ahí. A diferencia de nosotros, que imaginaos que esto pasa con una persona. Si alguien os falla innumerables veces y os hace cosas muy pero que muy feas, al final nos alejamos. Pero Dios no es como los hombres. Dios espera y es muy paciente. Dios sabe, Dios conoce. Y luego los nombres con los que se le llama en este libro es el Señor, Dios, Dios nuestro, el Altísimo, Omnipotente, el Dueño de todo, Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, Creador, Artífice, el Autor de la belleza, Salvador de todos. Y nos habla de dos personajes que ya vimos hace mucho tiempo, que son Moisés y Aarón. De Moisés dice servidor del Señor, se le denomina como servidor del Señor, y a Aarón, hombre irreprochable, además de decirnos que demostró que era tu servidor, refiriéndose a que era el servidor del Señor. Ahora, llegando a la última parte, la parte de las lecciones, tenía como primer punto el que este libro nos enseña qué es la sabiduría, los beneficios, valorarla, su importancia, el conocer a Dios poco a poco. Lo vamos conociendo a lo largo que vamos leyendo la Biblia, y este libro nos lo van presentando. Ojo que cuando empecé el libro, en los primeros capítulos, más específico en el primero, hablaba hacia los gobernantes, hacia las personas que tenían a muchas bajo su responsabilidad. Entonces se les decían consejos, advertencias, que mirasen por el bien de los demás. Si iban a gobernar, debían de mirar por el bien de los demás, más aún, con más razón. El siguiente punto es cómo ha actuado Dios. Se refiere a la sabiduría a través de la historia. Nos va recordando qué ha hecho Dios a lo largo de toda la historia y cómo ha utilizado la sabiduría en cada cosa que ha hecho, que todo lo ha hecho con sabiduría. Y estos recordatorios, ¿por qué se repiten? ¿Por qué se nos vuelven a repetir y repetir cosas en la Biblia? ¿Por qué se nos recuerdan? Mirad, es importante tener las cosas apuntadas, y más en estos casos, porque ahora mismo puede que estés en un momento muy bueno de fe, entonces todo pinta muy bonito, pero cuando va pasando el tiempo y tal vez se te vaya olvidando las cosas bonitas que te han pasado en la fe, te puedes venir abajo y empezar a desconfiar. Y qué importante es ir apuntándolo todo. Gracias a la Biblia vamos viendo lo bueno que ha sido Dios, y eso que este libro, comparado con las millones y millones, incluso infinitas cosas que ha hecho Dios por todos nosotros, es diminutísimo. Pero está bien tenerlo todo apuntado, y esto también me lo digo a mí para que vaya apuntándome todas las cosas grandiosas que hace Dios en mi vida y que voy viendo y que soy testigo de ello. Y te aseguro que todos los días pasan cosas increíbles. En este libro vemos qué aleja y qué acerca a Dios. Se nos vuelve a llamar a que busquemos y encontraremos, pero ojo, con un corazón sincero.
que la verdad molesta a varias personas. Esto lo vimos cuando los impíos hablaban sobre los justos, que decían, es que este hombre justo lleva una vida distinta a los demás porque no está haciendo lo que todos hacen. Y entonces habían cosas que les molestaban porque ellos sabían que no lo hacían bien, pero no les interesaba oír que no hacían las cosas bien. Este libro habla sobre infidelidades, sobre muerte, envidia, adulterio. Vuelve a contrastar a los justos y a los impíos, que esto lo llevamos concluyendo durante muchos libros. Los últimos libros que hemos estado concluyendo han hecho este contraste en los libros poéticos y sapienciales, que la fidelidad trae recompensa. Nos habla sobre las virtudes, en específico las virtudes cardinales. ¿Cuáles son? Escapar de la maldad. Se nos aconseja que escapemos de la maldad, que reconozcamos nuestros actos y menuda lección cuando los que en este libro enseñan a reconocer sus actos son la parte enemiga, que los enemigos se iban dando cuenta de que habían hecho las cosas mal y de que habían hecho cosas muy fuertes. Entonces ellos reconocieron sus actos y reconocieron sus errores y pidieron perdón. Y esto dice mucho, que al final siempre se hace justicia. Otro punto clave de este libro, la justicia siempre permanece. Las acciones de las personas tienen consecuencias. Escuchar, atender, estar atentos. Esto en Proverbios se nos repetía constantemente, pero en este libro no ha parado de resonar tampoco. El para qué y el por qué de muchas cosas nos las explicaban. Vemos ejemplos de oraciones, peticiones, como la de Salomón pidiendo sabiduría, que ojo que en varias ocasiones he dicho en este libro, como dando por supuesto que Salomón es el autor, y a ver, sí que es verdad que hay estudios que dicen que es Salomón, pero no tiene pinta. O tal vez son escritos recogidos de Salomón, pero este es el último libro cronológicamente escrito del Antiguo Testamento. Entonces Salomón ya hacía mucho que no estaba. Luego, ¿qué más? Las decisiones propias. Nos habla de la inmortalidad, de la eternidad, de la providencia, de corregir con cariño, de que siempre hay oportunidades para arrepentirnos. Se nos invita a la conversión, a reconocer a Dios. Se nos dice que somos de Dios, somos hijos suyos. Se hace una crítica a la idolatría, se nos explica por qué, se nos va describiendo qué consecuencias tiene, como la desorientación y que desvía. También se nos advierte sobre hacerse una idea falsa de Dios y de llamar, por ejemplo, paz a errores, a cosas que no son paz. Entonces, imaginaos la señal esta de advertencia y de peligro para estas cosas, porque que nos hagamos idea sobre Dios que nosotros mismos queremos, un Dios que nosotros queremos, eso es peligroso. Habla sobre el camino de elegir a Dios, de seguir a Dios o apartarse de Él. Nos habla sobre conocer a Dios, reconocer su poder, aprender la práctica de la oración matutina, que no podemos ocultar nada a Dios porque Dios está presente en todas y cada una de las cosas que hagas, entonces no se le puede ocultar nada. La verdad siempre sale a la luz. ¿Qué es el miedo? Nos habla del miedo. Contemplar las obras de Dios, que ojalá las sepamos contemplar. Y por último, dos cosas principales que vuelvo a recordar, que es invitación a recibir a todos. Y acaba el libro diciendo: en todo, Señor, engrandeciste y glorificaste a tu pueblo, y no dejaste de asistirlo nunca y en ningún lugar. Dios nunca nos deja solos y siempre está con nosotros. Esto ha sido la conclusión de Sabiduría. Es un libro que se lee rápido, hay cosas que cuestan un poco más, pero generalmente se lee rápido. Me he sentido también en este libro un poco extraña porque hay conceptos muy profundos que tal vez me hayan costado, me cuestan y haya cometido algún error. Entonces, pues previamente quiero pedir perdón por si acaso he fallado en algo.
y en ello estoy, en mejorar. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Espero que pases muy buen día. Nos vemos en el siguiente episodio, empezando un nuevo libro, y que Dios te bendiga.